Hola, mi nombre es Ariana Zambrano y junto con mi compañera Doménica Quesada somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec. Y hoy les vamos a hablar sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bienvenidos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un documento del que probablemente has oído hablar en más de una ocasión. Sin embargo, casi nadie sabe con exactitud cuál es su función, en qué contexto se originó y qué beneficios supone en determinadas situaciones o coyunturas. Origen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vio la luz en el seno de la ONU en diciembre de 1948, fue solamente un primer paso para el reconocimiento de una serie de principios inherentes a la condición humana. A partir de este momento, otros documentos, pactos y declaraciones la han complementado. Los países que votaron su formulación pronto se dieron cuenta de que el documento, si bien contenía lo esencial en materia de derechos humanos, apenas esbozaba algunos elementos fundamentales para el bienestar de las personas. En 1966, cuando además estaba demostrado que la Carta en sí misma no evitaba los conflictos armados que surgieron a partir de 1948, la ONU aprobó dos pactos más, cuya función era reforzar los 30 artículos de la declaración inicial: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de entonces, los dos pactos y declaración de 1948 conformaron lo que ahora se conoce como la Carta de los Derechos Humanos. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, contenido y artículos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es interdependiente a la Carta de los Derechos Humanos y colaborativo con el de los derechos económicos, sociales y políticos, tuvo que vencer en su fase de concepción las profundas diferencias de los países que participaron en su elaboración. Los derechos civiles y políticos eran un reclamo exclusivo de los estados con sistemas capitalistas, que abogaban principalmente por la libertad en todas sus dimensiones. Este pacto está conformado por un preámbulo y 6 partes. En la primera parte, que es el artículo 1, habla sobre el compromiso a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. También se reconocen los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. En la segunda parte, que abarca de los artículos 2 al 5, habla de las garantías de los estados de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales y económicas. En la parte 3, al artículo 6 al 27, protección por motivos de sexo, religiosos, raciales u otras formas de discriminación. En la parte 4, del artículo 28 al 45 habla sobre el comité, elección, funcionamiento y los derechos de los estados partes en él. En la parte 5, del artículo 46 al 47, habla sobre el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales. Y finalmente, en la parte 6, habla sobre los artículos 48 al 53, que regulan la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. Además, el pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados y que aseguran su capacidad para participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. A lo largo de la historia han habido varios defensores de estos derechos, como por ejemplo Martin Luther King Jr., que fue un activista americano conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos. El primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un protocolo adicional que busca asegurar la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para ello, faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto,
fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Para enero del 2020 tenía 116 miembros y 35 signatarios. Tal mecanismo es similar a aquellas mencionadas en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Las partes acuerdan reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para considerar las denuncias de individuos o grupos que sostengan que sus derechos resguardados bajo el pacto han sido violados. Los querellantes deberán haber agotado todos los recursos domésticos y no se permitan las denuncias anónimas. El Comité de Derechos Humanos debe presentar las denuncias a la atención de la parte pertinente, que deberá responder en un plazo de 6 meses. Tras el examen, el comité debe presentar sus conclusiones a la parte denunciada. Si bien no está expresamente previsto en el protocolo, el Comité de Derechos Humanos tiene en cuenta el reconocimiento de su competencia para atender denuncias, como imponerle una obligación de no obstaculizar el acceso del comité y evitar cualquier represalia contra los querellantes. Así, es el primer protocolo facultativo otorgado por el comité la competencia necesaria para examinar las denuncias de particulares con respecto a presuntas violaciones del pacto cometidas por el Estado, parte del mismo. El segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte, es un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. Para enero del 2017 tenían 85 miembros y 38 signatarios. El segundo protocolo facultativo compromete a sus miembros a la abolición de la pena de muerte al interior de sus fronteras, aunque el artículo 21 supone una excepción, ya que permite la ejecución en caso de crímenes graves en tiempos de guerra. Como conclusión, podemos decir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge dentro de este tipo de derechos humanos aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano pueda participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Esperamos que el video haya sido de mucha ayuda y les agradecemos por la atención prestada.